Amigos traders, ¿cómo están? Aquí estamos con Mauricio, como siempre, vídeo semanal de este 13 de junio. Como todos los días viernes, estamos listos para ver la situación del dólar, de nuestros pares principales, de las operaciones abiertas también, porque hay operaciones abiertas. Vamos a averiguar la presencia de eventuales señales de trading en una sesión, la de hoy, un poco especial, porque como habrán escuchado, hoy tuvimos el comienzo, de hecho, de la guerra entre Israel e Irán, con el ataque esta mañana, varias horas atrás, de Israel, la represalia de Irán con el lanzamiento de misiles. Es una de aquellas situaciones de política, digamos, de política exterior que genera o podría generar movimientos así de pronto de los precios y también fuertes, que en este caso en realidad no afectó tanto ni el dólar ni los índices de bolsa, los accionarios en general, como veremos, sino en la primera parte, digamos, de la sesión. Afectó sobre todo varios CFDs de materias primas, como el petróleo, obviamente, como otras materias primas del sector de alimentación, como por ejemplo el maíz, el trigo, y de hecho también el maíz es uno de los trades que yo tengo abiertos en el mercado, y entonces digamos que estamos frente a una noticia que hace parte de aquellas noticias que puede generar seguramente movimientos que no es posible predecir, obviamente no es posible tomarlos en consideración con antelación. Pero bueno, vamos con orden, comenzando con el dólar index, que muestra en el gráfico daily un movimiento descendente. Aquí está, con una aceleración bajista el día de ayer, un intento de subida el día de hoy, un retorno de los vendedores. No estamos exactamente en la zona del soporte, pero podríamos llegar por ahí y ver qué sucede en términos de potencial reacción, considerando que el gráfico semanal también es un gráfico bajista, muestra la reacción que tuvimos dentro de la semana de los precios en la zona de soporte. Por el momento la tendencia es bajista, entonces es correcto buscar en general oportunidades en venta, aunque mirando sobre todo el gráfico semanal, una zona mejor donde buscar una entrada en venta sería esta aquí arriba en el gráfico semanal, y en el gráfico daily la zona de la media móvil en área 12.700 puntos más o menos. Recuerdo que yo ya tengo una operación abierta en venta de dólares, y me refiero a libra esterlina USD. Aquí está un trade abierto desde 2 semanas prácticamente, que muestra una fase de lateralidad alcista, un precio que hoy estaba bajando con una vela exactamente contraria a la del dólar index, vuelve a subir. El trader ya no tiene riesgo, obviamente, porque el stop está ubicado a nivel de entrada. Vamos a ver si lograremos seguir con esta operación, ver la ruptura de toda esta zona, que podría ser una consecuencia de una eventual ruptura bajista del nivel de soporte del dólar index que hemos visto, esto de aquí, y veremos cómo gestionar el trade, y veremos también si hay otras potenciales oportunidades de trading, como por ejemplo, si será confirmada al final de la sesión, podría ser AUD USD, que muestra una reacción en esta zona de soporte y una falsa ruptura del EMA 21. Si el precio logrará subir un poquito más de aquí al final de la sesión, por lo menos en esta zona, se podría evaluar también una entrada en compra para ver una target de llegada en esta zona, una entrada en compra que podría ser o a la ruptura del máximo de hoy de manera mucho más prudente, o hasta a nivel de entrada, a nivel de cotización, una entrada at market, como suele llamarse, en el nivel de cotización. Pero obviamente en este caso el precio debería por lo menos regresar en esta zona, no aquí, porque en este caso la price action de la vela no sería muy fuerte, digamos, demasiadas ventas.
pero lo veremos obviamente en los últimos minutos, hay que mirar el gráfico en los últimos minutos. Los otros pares con el dólar no son muy interesantes en este momento, Vela Inside para el euro dólar, pero en un área técnica menos interesante, y también Nueva Zelanda USD, un poquito de lateralidad aunque siempre alcista. USD CAD muestra una tendencia similar a la del euro dólar, pero con un precio un poco distante de la EMA 21, una zona entonces técnicamente y también económicamente menos conveniente. USD Yen muestra una lateralidad, una especie de equilibrio entre las dos divisas, y recuerdo que en ese sentido el escenario con el yen muestra un poco de incertidumbre, aunque hay unas velas sobre todo el día de hoy que podrían hacernos pensar a una potencial continuación al alza, aquí por ejemplo con AUD-Yen o con Euro-Yen, aunque el Euro-Yen está cotizando en un área menos interesante. Tengo también un trade abierto con el yen, que es obviamente tenemos el libra yen, que hoy bajó bastante volatilidad el día de hoy, que bajó bastante, casi alcanzando el nivel de stop a empate, porque también este trade, como saben, no tiene un riesgo, no fue alcanzado por un par de pips prácticamente. Sigo dentro del trade, vamos a ver si lograremos ver una continuación de esta tendencia con un nivel de take profit. Wall Street, como les estaba comentando, muestra un descenso en la parte inicial, una fuerte recuperación y ahora de nuevo un movimiento ligeramente a la baja, cuando falta poquísimo al cierre del mercado norteamericano. Los mercados europeos ya cerraron varias horas atrás. También el Standard & Poor's en una situación similar, un poquito más débil el Dow Jones, que sufre un poquito más, y el Dow Jones es la otra operación que yo tengo abierta, también está con el stop a nivel de entrada, y recuerdo con un take profit potencial super de 1 a 5. Entonces veremos qué sucederá, veremos si habrá una recuperación final. Lamentablemente, como les digo, la situación que ocurrió el día de hoy seguramente va a afectar parcialmente el mercado accionario, en específico el mercado accionario tradicional que es el Dow Jones, pero bueno, veremos. Yo mantengo el trade abierto y veremos qué sucederá. El petróleo fue uno de los CFDs que sufrió más positivamente en su caso lo que ocurrió entre Israel e Irán, con este fuerte movimiento al alza, aunque hay un retorno ahora de los vendedores, tendencia alcista. Buscaré una oportunidad de trading en los próximos días en esta zona técnica. Nada interesante tanto en la plata como en el oro, que de hecho muestran un gráfico absolutamente normal. La misma sesión de hoy del oro, como vela, como distancia mínimo máximo, de hecho como range, no destaca nada de tan diferente del promedio de las velas del gráfico. Entonces tanto hablaban que el oro, de hecho el oro, como pueden ver, un movimiento bastante relativamente normal, nada de tan inusual, digamos. Seguramente más fuerte el movimiento de algunos CFDs como el trigo, como pueden ver, muy fuerte, eso sí, seguramente un fuerte movimiento al alza, también la soja, más todavía, y lamentablemente también mi trade del trigo, que estaba yendo tan bien a la baja, tanto como tendencia, tanto como señal de trading, este engulfing bajista confirmado con la pin 2 días atrás, pero lamentablemente lo que ocurrió el día de hoy no lo está favoreciendo en términos de movimiento de la tendencia. Tenemos un movimiento hacia arriba, entonces sí, en este caso seguramente el trade es a riesgo, pero bueno, veremos qué sucederá. El stop está bien ubicado y veremos en los próximos días. Bitcoin, que dibuja esta pin alcista, falsa ruptura del EMA 21, se podría evaluar una entrada a la ruptura del máximo de hoy con un stop loss aquí abajo, take profit aquí arriba, que ya es un nivel de máximo. La veo poco interesante desde el punto de vista económico
como operación, también en realidad desde un punto de vista técnico, porque no tenemos un fuerte nivel de soporte cercano, aparte el soporte dinámico de la EMA 21 por supuesto, pero digamos que aparte de esto me gusta menos. Interesante, como les decía, el escenario del dólar, como lo estábamos comentando. Otros CFDs, tenemos el gas en lateralidad, hay una vela del cobre que frente a una eventual recuperación final podría ser interesante para considerar una ruptura alcista del máximo de hoy con un stop aquí abajo y un take profit aquí arriba, pero con esta cotización que tenemos en este momento no, porque vale lo mismo que estábamos comentando hace poco con AUD USD. Se necesita una mayor fortaleza final, pero esto lo veremos en los próximos minutos. En el mercado accionario, por el momento prefiero esperar ver qué sucederá en las próximas horas para ver también los índices cómo reaccionarán, y de repente el día lunes o martes veremos en los próximos vídeos que publicaré aquí obviamente siempre en l'area reservada del sitio mauriforex.com. Veremos si habrán situaciones más claras y más entre comillas de confianza. Bueno, un saludo entonces, feliz fin de semana para todos y nos veremos el día lunes para reanudar una nueva semana de trabajo.